Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Hola, gran bienvenida a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es monumental. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos históricos, artículos académicos y transcripciones periodísticas. Todo este material tiene un solo propósito: ayudarnos a comprender uno de los periodos más complejos, oscuros y transformadores en la historia de América Latina. Hablamos en concreto de la dictadura cívico-militar en Argentina, un régimen que se extendió entre 1976 y 1983. Y que sus propios líderes bautizaron como el proceso de reorganización nacional. Bueno, para arrancar, vale la pena hacer una pausa obligada. El material que tenemos en estudio aborda una herida histórica muy profunda. Muy profunda, sí. Y llena de visiones políticas extremas. Por eso nuestra brújula hoy es la estricta imparcialidad. Vamos a poner la lupa sobre los discursos oficiales de la cúpula militar de la época y a cruzar esa información con los reportes históricos y las denuncias de organismos de derechos humanos. Tal como aparecen en los archivos originales. Tal cual. La meta es desmenuzar las ideas de estos documentos de forma rigurosa, sin tomar ningún partido político, dejando que los hechos hablen por sí mismos, y sin avalar de manera particular ninguna postura de izquierda o de derecha. Aclarado ese enfoque que resulta vital para el debate de hoy, podemos meternos de lleno en el tema. A nivel histórico, resulta fascinante y a la vez aterrador observar cómo se transforma la estructura social, económica y cultural de un país entero en un lapso de tan solo 7 años. Es un cambio radical. Hoy vamos a explorar todo el panorama. Desde la justificación que dieron las Fuerzas Armadas para tomar el poder, pasando por una ingeniería económica que llevó a un endeudamiento externo a niveles récord, hasta llegar a las contradicciones más surrealistas, como organizar un mundial de fútbol en casa mientras operaban centros clandestinos de detención. Sí, una paradoja tremenda. Y para cerrar el ciclo, el colapso que significó una guerra en el Atlántico Sur. Pero para entender semejante quiebra institucional, los registros nos obligan a mirar hacia atrás. O sea, ¿cómo era el escenario previo al 24 de marzo de 1976? Los registros describen un panorama de caos absoluto. Hay un vacío de poder muy marcado tras la muerte de Juan Domingo Perón a mediados de 1974. Quien asume la presidencia es su sucesora y esposa, Isabel Perón. Exacto, pero las fuentes indican que durante su mandato la situación económica y social llegó a un punto de no retorno. El quiebre definitivo ocurre en 1975 con el famoso Rodrigazo. Un plan de ajuste brutal. Brutal. Desató una crisis de inflación sin precedentes. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, el poder adquisitivo de los salarios se pulverizó en cuestión de días. A esto hay que sumarle un clima de violencia constante en las calles, operando desde varios frentes. Los archivos de la época son muy descriptivos sobre esa violencia. Mencionan a grupos parapoliciales de extrema derecha, como la AAA, liderada por José López Rega desde el propio Ministerio de Bienestar Social. Su objetivo era perseguir y asesinar a opositores. Y del otro lado del espectro político actuaban organizaciones guerrilleras de izquierda como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que buscaban la confrontación armada y la toma del poder. En medio de ese panorama de inestabilidad total, las Fuerzas Armadas deciden intervenir. ¿Cómo justificaron ante la sociedad la decisión de quebrar el orden constitucional? Los comunicados oficiales de la Junta Militar, compuesta por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, tenían un mensaje muy calculado. Argumentaron que era imprescindible terminar con el desgobierno. Frenar la corrupción a gran escala. Sí, y erradicar lo que ellos catalogaban como el flagelo subversivo.
El nombre que eligieron para su gobierno revela mucho sobre sus intenciones. El proceso de reorganización nacional. Claro, no se presentaban como una administración de transición para llamar a elecciones a corto plazo. Buscaban una refundación del país desde sus cimientos, imponiendo nuevos valores morales, económicos y sociales. Sin embargo, al contrastar esos discursos oficiales de orden con los reportes judiciales posteriores, el contraste es abrumador. Los archivos documentan la implementación de un terrorismo de Estado. Es un término clave en los textos. Hay registros detallados sobre la creación de cientos de centros clandestinos de detención a lo largo de todo el territorio. Lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA o Campo de Mayo fueron los de mayor envergadura. En estos lugares operaba un esquema clandestino de secuestros y torturas. Lo que consolidó a nivel global la trágica figura del desaparecido. Es decir, el Estado utilizaba su propio aparato, financiado con fondos públicos, para actuar al margen de la ley. Y el nivel de sofisticación de esa maquinaria represiva iba mucho más allá de las fronteras argentinas, lo cual es uno de los hallazgos más oscuros de los archivos desclasificados que analizamos hoy. Los documentos detallan la existencia de la Operación Cóndor. Una red que se formalizó a fines de 1975. Se trató de una estructura transnacional de inteligencia y represión coordinada entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Y las fuentes señalan, con base en memorandos desclasificados, que esta alianza contó con el respaldo logístico y el conocimiento de Estados Unidos. A través de la CIA. Ese detalle cambia por completo la dimensión del conflicto. Es decir, escapar del país ya no garantizaba la supervivencia. Las fronteras físicas dejaron de existir para la represión. Así es, si un opositor político cruzaba la cordillera de los Andes hacia Chile o intentaba refugiarse en Brasil, los servicios de inteligencia compartían la información. Lo capturaban y lo trasladaban en secreto de regreso a su país de origen. O lo asesinaban en el exterior. Con ese nivel de control poblacional asegurado a sangre y fuego, el camino estaba despejado para aplicar su proyecto económico. En efecto, esa disciplina impuesta por el terror permitió avanzar sin resistencia sindical ni política hacia un cambio radical de modelo económico. Aquí surge una figura central en la documentación, José Alfredo Martínez de Hoz, quien asumió como ministro de Economía. En las transcripciones de una extensa entrevista que dio años después, él mismo expone su diagnóstico. Afirmaba que el país padecía las consecuencias de un Estado sobredimensionado y una industria demasiado protegida, que a su juicio era ineficiente y generaba inflación. Su objetivo declarado era forzar una modernización, mediante la apertura comercial y la desregulación financiera. Esa apertura comercial provocó una verdadera avalancha de productos importados. Y los textos explican que la herramienta clave para sostener este esquema fue un mecanismo cambiario conocido como la tablita. Era un sistema que consistía en anunciar con anticipación el porcentaje exacto de devaluación que tendría la moneda nacional frente al dólar en los meses siguientes. El problema, según los analistas económicos en nuestras fuentes, era la simetría de esa medida. La falla estructural de la tablita fue que la inflación interna seguía siendo muy superior a la pauta devaluatoria programada. Como resultado de ese desfase, la moneda local quedó sobrevaluada. Adquirir divisas extranjeras se volvió muy barato, lo que generó un encarecimiento letal de los costos internos medidos en dólares para la industria nacional. Era imposible competir frente a los bienes que llegaban del exterior. Los reportes documentan el cierre de fábricas emblemáticas que llevaban décadas operando, como Siam, o la retirada del país de corporaciones automotrices del calibre de General Motors. Mientras el aparato productivo cerraba sus puertas y el desempleo empezaba a crecer en silencio, en la superficie florecía una época de ilusión. La cultura popular la bautizó como la era de la plata dulce. Es un fenómeno socioeconómico descrito con mucho detalle en los textos. Era un momento donde a la clase media alta les resultaba más rentable viajar de compras a Miami para traer televisores o electrodomésticos que adquirir productos fabricados a pocas cuadras de su casa. De hecho, en las entrevistas, el exministro defendía este consumismo importado. Aseguraba que, si los recursos lo permitieran, le pagaría un viaje al exterior a cada ciudadano, considerándolo una forma de educación económica. Esa ilusión de prosperidad financiera ocultaba una trampa devastadora, y el mejor ejemplo que exponen los documentos bancarios es la famosa circular 1052 del Banco Central.
Esa normativa modificó de un plumazo las reglas de juego de los créditos hipotecarios y prendarios. Para entender la magnitud del daño, es útil pensar en una familia tradicional que pide un préstamo a largo plazo para comprar su primera vivienda. Hasta ese momento, las cuotas se ajustaban por parámetros previsibles. Claro, pero la nueva norma ató esas deudas a las tasas de interés libres del mercado financiero. En un contexto de especulación desatada, las tasas de interés se dispararon a la estratosfera. Por ende, las deudas de esas familias se multiplicaron a un ritmo exponencial de un mes para el otro, superando por mucho los ingresos de cualquier hogar e incluso superando el valor de la propia propiedad. Es una ecuación matemática donde el sueño del techo propio termina en un desalojo y en la ruina financiera absoluta. Ese es el corazón del cambio de paradigma, el modelo económico mutuo. La producción de bienes tangibles y la inversión en maquinaria dejaron de tener sentido económico. Toda la rentabilidad pasó a concentrarse en la especulación, lo que las fuentes y los economistas de la época denominan la bicicleta financiera. El mecanismo era muy perverso. Grandes actores económicos tomaban préstamos de corto plazo, los colocaban a tasas de interés exorbitantes en el mercado local, en pesos, multiplicaban el capital, luego lo convertían a dólares que el Estado mantenía baratos y fugaban ese dinero al exterior. Es una extracción de riqueza constante. Y el saldo de esa arquitectura fue insostenible. Cuando el esquema especulativo estalló a partir del año 1980, provocando la quiebra en cadena de grandes grupos financieros, el Estado tuvo que salir al rescate, asumiendo deudas privadas gigantescas. El resumen de los reportes es contundente. Dejaron un país desindustrializado, con la riqueza concentrada en un puñado de grupos económicos y una deuda externa colosal que funcionaría como un ancla para la economía en las décadas posteriores. Ahora bien, resulta asombroso notar que, mientras se desmantelaba la economía y se ejercía una represión sin precedentes, el régimen dedicaba esfuerzos enormes a proyectar una imagen de normalidad hacia el mundo. Y aquí el calendario nos marca un hito central: el año 1978. El país es sede de la Copa del Mundo de Fútbol. Según los análisis de comunicación de la época, el gobierno de facto identificó en este evento deportivo la oportunidad perfecta de propaganda masiva. El discurso oficial apelaba a un nacionalismo casi obligatorio. Empapelaron el país con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos». El objetivo explícito era contrarrestar las crecientes denuncias de organismos internacionales y exiliados que empezaban a tener eco en Europa. Desde el gobierno se calificaba a cualquier crítica externa como parte de una campaña anti-argentina, argumentando que era una conspiración del terrorismo internacional para desprestigiar a la nación. Pero fuera de las fronteras, esa fachada de país en paz no lograba convencer a todos. Los documentos aportan un contraste de resistencia muy creativo y eficaz, con un foco particular en Francia. En París se organizó el Comité para el Boicot del Mundial en Argentina, conocido por sus siglas COBA. Lo fascinante es cómo usaron el ingenio para perforar el blindaje mediático. No se limitaron a organizar marchas de protesta. Financiaron y publicaron un periódico satírico al que llamaron Le Pays, en una burla directa al nombre del famoso diario deportivo francés L'Équipe. Ese periódico alternativo denunciaba los campos de concentración en Argentina y logró vender unas 120,000 copias en toda Europa. Además, empapelaron las ciudades con afiches que comparaban el evento, sin matices, con la utilización propagandística que hizo el nazismo en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Ese boicot, impulsado desde Europa, tuvo un peso simbólico gigantesco. Los archivos mencionan gestos individuales de gran valentía, como la decisión del arquero de la selección sueca, Ronnie Hellström, quien abandonó la concentración por un día para ir a marchar junto a las Madres de Plaza de Mayo, dictado en exclusiva por su conciencia. O la ausencia de figuras estelares como el holandés Johan Cruyff. A pesar de estas acciones, el torneo se llevó a cabo y el equipo local se consagró campeón en medio de un estallido de euforia popular en las calles. Y aquí surge una de las imágenes más desgarradoras que documentan los historiadores. Se refieren a la paradoja geográfica y emocional de la final del torneo. El Estadio Monumental de River Plate,
donde se jugó el partido definitivo frente a una multitud en éxtasis, estaba ubicado a muy pocos kilómetros de distancia del principal centro clandestino de detención, la ESMA, sobre la misma avenida. Para dimensionar esto, los testimonios de los sobrevivientes marcan el horror absoluto de la cercanía. En un mismo instante, bajo el mismo cielo de la ciudad de Buenos Aires, convivía la celebración de un estadio entero festejando un campeonato del mundo y el silencio sepulcral de los sótanos de detención. Los sobrevivientes relatan el trauma de estar atados y con los ojos vendados, padeciendo torturas, mientras escuchaban de fondo los gritos de gol de la multitud y los festejos de sus propios captores. Es un choque de realidades que desafía cualquier lógica. Es la dualidad extrema de ese régimen. Y justo en medio de ese contexto de terror absoluto y silencio forzado, emerge la resistencia civil más potente y perdurable de la historia del país. Las fuentes fijan una fecha fundacional, el 30 de abril de 1977. Ese día, un grupo inicial de apenas 14 mujeres llegó a la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Su demanda era muy concreta, pero resultaba un desafío inaceptable para la dictadura. Querían saber dónde estaban sus hijos, a quienes las fuerzas de seguridad se habían llevado sin dejar rastro. Como regía el estado de sitio, el cual prohibía la reunión de 3 o más personas en la vía pública, las fuerzas policiales se acercaron para dispersarlas con una orden tajante. Circulen. Para no ser arrestadas, las mujeres empezaron a caminar en rondas, de a 2, alrededor de la pirámide de Mayo, en el centro de la plaza. Y para poder reconocerse a sí mismas entre la multitud que transitaba por el lugar, buscaron un símbolo visible. El origen de ese emblema es de una profundidad conmovedora. Decidieron cubrir sus cabezas usando los pañales de tela blanca de sus propios hijos desaparecidos. Ese simple acto transformó un símbolo privado de la maternidad en la imagen pública de desafío más poderosa del siglo XX en América Latina. Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo. El aparato represivo del Estado no tardó en reaccionar con la misma brutalidad. Los registros recuerdan el secuestro y posterior asesinato de varias de las fundadoras originales a fines de 1977. Sin embargo, las rondas de los jueves nunca se detuvieron. Y para perforar el muro de censura que imponía la prensa local, el papel de los periodistas extranjeros fue crucial. Periodistas como el holandés Frits Barend, quien viajó para cubrir el Mundial de Fútbol, se acercaron a la plaza y grabaron a las madres, transmitiendo sus reclamos desesperados a las pantallas de televisión de toda Europa. Y toda esa presión internacional alcanza su punto de ebullición poco después. En 1980, el Premio Nobel de la Paz le es otorgado al arquitecto y activista Adolfo Pérez Esquivel, quien había sobrevivido a 14 meses de prisión y torturas sin cargos judiciales. Según los analistas de nuestra documentación, la entrega de este galardón en Oslo fue un golpe diplomático imposible de asimilar para la junta militar. Significó una validación innegable de las violaciones a los derechos humanos ante los ojos del mundo entero. Para ese entonces, la suma de factores creaba una tormenta perfecta en contra del régimen. Con la imagen internacional por el piso, las críticas de los organismos de derechos humanos validables a nivel global y una economía en plena recesión, la dictadura se encontraba hacia 1982 en un callejón sin salida. El descontento social comenzaba a tomar las calles a través de movilizaciones sindicales. Frente a este escenario de extrema debilidad y pérdida de legitimidad, la cúpula gobernante, ahora encabezada por el general Leopoldo Galtieri, decide jugar una última carta. Con la popularidad en ruinas, los militares apelan al reclamo soberano más arraigado en la identidad nacional. El 2 de abril de 1982, tropas de las Fuerzas Armadas desembarcan y toman el control de las Islas Malvinas, un territorio en disputa histórica con el Reino Unido. Los recortes de prensa de la época muestran que la maniobra logró su objetivo de corto plazo. Se generó una ola de fervor patriótico. Una multitud que días antes protestaba contra el gobierno llenó la Plaza de Mayo para vitorear a Galtieri desde el balcón. Por un breve espejismo, el régimen logró cohesionar a la sociedad bajo una bandera común. Pero el peso de la realidad bélica desmoronó esa ilusión a gran velocidad. El conflicto duró 74 días.
Enfrentarse a una potencia militar y naval de primer orden, apoyada de forma estratégica por Estados Unidos y bajo el liderazgo de hierro de la primera ministra británica Margaret Thatcher, resultó en un costo humano altísimo. Los documentos desglosan episodios críticos como el hundimiento del crucero Ara General Belgrano tras el ataque de un submarino nuclear británico mientras navegaba fuera de la zona de exclusión declarada. Ese ataque dejó un saldo de 323 tripulantes fallecidos. Lo que representó casi la mitad de todas las bajas argentinas en el conflicto. Por otro lado, la documentación también reconoce el impacto causado por la aviación argentina mediante el uso de misiles Exocet, logrando hundir buques modernos de la flota real como el HMS Field. Sin embargo, más allá de los partes de combate y las batallas navales, hay un aspecto en los registros oficiales que hiela la sangre. Hablamos de la realidad de las trincheras. Mientras las revistas en la ciudad de Buenos Aires publicaban titulares triunfalistas asegurando que estaban ganando la guerra, las fuentes exponen una realidad de abandono extremo para los soldados conscriptos. Jóvenes de 18 años sin preparación militar adecuada, trasladados de urgencia al clima hostil de las islas. Los testimonios de los veteranos de guerra citados en los informes detallan condiciones inhumanas. Debido a fallas logísticas garrafales, la provisión de alimentos y abrigo nunca llegaba a la primera línea de combate. Muchos jóvenes sufrieron casos severos de desnutrición, pie de trinchera y congelamiento. Y el aspecto más perturbador es el accionar de algunos mandos superiores. Frente a faltas de disciplina menores, motivadas por la desesperación y el hambre, ciertos oficiales aplicaron torturas físicas a su propia tropa. Se documentan prácticas como el estaqueamiento, que consistía en atar a los jóvenes de pies y manos a estacas clavadas en el suelo helado de turba, dejándolos a la intemperie durante horas bajo la lluvia helada como método de castigo. Es un nivel de crueldad documentado que suma una capa de tragedia imposible de borrar al conflicto. Al final, las deficiencias logísticas, la falta de equipamiento y la abismal disparidad tecnológica se impusieron sobre el campo de batalla. El 14 de junio de 1982, las fuerzas militares firman la rendición ante las tropas británicas. La caída de Puerto Argentino funcionó como el golpe final para el proceso de reorganización nacional. Las conclusiones de los historiadores coinciden en que la rendición militar corrió el velo de la propaganda. Dejó a la luz el fracaso absoluto en la gestión del Estado. La combinación de una economía arrasada por las deudas y la desindustrialización, la indignación pública por el manejo y el resultado de la Guerra de Malvinas, y el peso inocultable de los crímenes de lesa humanidad, obligó a las Fuerzas Armadas a iniciar una retirada caótica del poder. No tuvieron margen de negociación y tuvieron que abrir el camino para la convocatoria a elecciones y el retorno del sistema democrático a fines de 1983. Es un recorrido denso, doloroso y cargado de información. A modo de síntesis, lo que logramos desmenuzar hoy de este extenso archivo demuestra cómo las bases de toda una sociedad fueron intervenidas a la fuerza. Repasamos la instalación de una maquinaria represiva que borró las fronteras a través del Plan Cóndor. Exploramos una reingeniería económica diseñada para asfixiar la producción local e instaurar la especulación financiera a costa de un endeudamiento salvaje. Y analizamos cómo el uso sistemático de la propaganda intentó ocultar la tragedia, utilizando desde un campeonato de fútbol hasta un conflicto armado en el Atlántico Sur. Conectar todo este entramado histórico con los desafíos del presente es un ejercicio indispensable. Entender las lógicas de este periodo resulta vital para decodificar gran parte de los debates contemporáneos en América Latina. Sin duda. Las discusiones actuales sobre la soberanía económica, el condicionamiento de la deuda externa frente a los organismos de crédito, las tensiones entre un modelo de producción industrial frente a un modelo financiero y la imperiosa necesidad de mantener la memoria y la justicia tienen raíces profundas e ineludibles en las decisiones tomadas durante esos 7 años. Es la confirmación de que la historia no es un conjunto de fechas estáticas, sino un espejo que proyecta reflejos hacia el futuro. Y para dar cierre a este análisis a fondo, hay una idea que subyace en la lectura de estos documentos y que dejamos planteada. Un pensamiento para reflexionar. Si los registros comprueban que la estructura económica y social de esta etapa se sostuvo sobre una base de especulación financiera y una deuda externa impuesta por la fuerza, desmantelando el entramado industrial y humano, cabe formular la siguiente pregunta. Adelante.
¿Cuánto tiempo, esfuerzo y consenso político requiere en verdad una sociedad civil para reconstruir una identidad productiva propia luego de padecer un daño estructural tan profundo en sus bases institucionales? Es un interrogante que invita a seguir reflexionando mucho más allá de esta charla. Agradecemos la atención y la compañía en este extenso recorrido por los archivos. La invitación sigue siendo la misma: mantener activa la curiosidad y preservar el espíritu crítico frente a los eventos del pasado. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.